Bienvenidos a todos. Realmente soy muy contento de poder estar aquí una vez más para poder estudiar juntos la palabra del Señor, ya que a través de estas reuniones es donde podemos aprender más del Señor, ¿no? Quisiera compartirles algo que estaba recordando hace unos días. Dios nos ha dejado algunos recursos para poder comprender su palabra. Nos ha dejado su Espíritu Santo, ¿no? En el libro de Juan dice que el Consolador, el Espíritu Santo, nos va a enseñar todas las cosas, ¿no? Otro recurso que nos ha dejado son ayudas, por ejemplo, nos ha dejado la capacidad a cada uno de nosotros de poder comprender su palabra, de poder leer, de poder anotar, de poder analizar, estudiar. Nos ha dejado esa capacidad racional. Y lo tercero, lo que le comentaba al principio, esa comunidad, ¿no? Una comunidad cristiana donde juntos podemos aprender más del Señor, ¿no? Entonces, si te ha pasado como a mí alguna vez que has leído algún libro, como Isaías quizás, o Levítico que estudiamos, o Zacarías, y dices, bueno, no entiendo, pues ese es un buen momento para aprender juntos y animarnos mutuamente. Bien, estamos estudiando el libro de Isaías y la semana pasada tuvimos la introducción a este libro y en esta oportunidad vamos a estudiar Isaías capítulo 1 desde los versículos 2 hasta el versículo 20. Entonces les invito por favor a Isaías y vamos a recordar algunas cosas importantes, algunos detalles que mencionó Brian en el momento de la introducción, ¿no? El versículo 1 de Isaías dice, visión de Isaías que tuvo acerca de Judá y de Jerusalén, ¿no? En los días de los reyes Usías, Jotán, Ahaz y Ezequías, los cuales reinaron en Judá. Recordemos qué pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Tuvieron 3 reyes que empezaron por Saúl, luego David y luego Salomón, ¿no? En ese tiempo de 3 reyes, el pueblo era uno, todavía no se había dividido. Y en este momento quisiera compartirle un poco, ¿no? ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Por qué se dividió el reino? En los libros de Segunda de Crónicas y de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Reyes, podemos encontrar qué pasó exactamente con el reino de Salomón, que fue el último reinado cuando el pueblo todavía estaba unido. Y uno de esos libros nos dice que la riqueza y la sabiduría de Salomón excedía a todos los reyes de la tierra, ¿no? Pero algo pasó con Salomón, ¿no? Primera de Reyes 11:29 nos dice cuál es el motivo por el cual el Señor Dios decide dividir el reino. Y dice en Primera de Reyes 11:29, y es que me han abandonado y se han entregado al culto de Astoret, la diosa de los sidonios, de Quemos, el dios de Moab, y de Moloc, el dios de los amonitas. Han abandonado mis caminos, han dejado de hacer lo recto delante de mis ojos y no han cumplido con mis estatutos y mis decretos, cosa que nunca hizo David su padre. Por amor a David su padre, a quien yo elegí y quien obedeció mis mandamientos y estatutos, mientras Salomón viva, no le quitaré el reino, ¿no? Salomón, en un momento de su edad, cuando ya estaba anciano, se olvidó del Señor, se olvidó de Dios, ¿no? Y empezó a adorar a otros dioses, a otros ídolos de otros pueblos. Y ese es el motivo por el cual el Señor decide dividir el reino. Y como dice este pasaje, no le va a quitar el reino, sino que le va a dejar una parte del reino. Ahora, es interesante ver que Dios tiene una promesa con David, y que esa promesa le dice que a través del linaje de David, de la descendencia de David, iba a venir Jesús, el Mesías, ¿no? En 2 de Samuel, en capítulo 7, 12 al 13, ¿no? El profeta Natán le dice a David, cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos, a Salomón, y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo. Ahí le está diciendo que su reinado va a continuar hasta Salomón. Pero la promesa continúa y dice, ¿no? Y afirmaré su trono para siempre.
En el versículo 16 de 2 de Samuel, capítulo 7, dice: tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre, ¿no? Lo que empezó con una promesa para Salomón terminó con una promesa que iba a ser de un reino eterno, ¿no? Otro hijo de David gobernaría eternamente y edificaría una casa que iba a durar para siempre. Y en Mateo 21:9 encontramos que a Jesús, cuando él está entrando, le dicen: tanto los que iban delante de los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana al hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿no? Es por eso que hay una división del reino y el linaje de David todavía permanece. Entonces, es por eso que hay dos reinos, ¿no? El reino del norte y el reino del sur. Después de la muerte de Salomón, ¿no? Vemos que su hijo, Roboam, llega a ser rey también. Y en un momento el pueblo se le acerca y le dice, ¿no? Tu padre fue muy duro con nosotros, te rogamos que disminuyas un poco la servidumbre, ¿no? A la que nos sometió tu padre, ¿no? Y el pesado trabajo que él nos impuso. Y al hacer eso nos pondremos a tu servicio. Eso es lo que le pedía al pueblo a Roboam, ¿no? Pero Roboam no hizo caso a la voz de los ancianos. Los ancianos le habían dicho: bueno, dile que los vas a tratar bien y que se van a llevar bien y este pueblo te va a servir. Roboam consultó a otro grupo de personas, ¿no? A sus contemporáneos, a los jóvenes, y ellos le aconsejaron mal. Si mi padre fue duro con ustedes, les dijo, yo seré aún más duro. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos, ¿no? Entonces él no quiso hacer caso a la voz del pueblo ni a los ancianos, y por eso el pueblo tomó la decisión de separarse, ¿no? Después de esto el pueblo se desesperó y se rebelaron, ¿no? El pueblo le dijo: ¿qué tenemos entonces nosotros con David? Si tú nos quieres apoyar, ¿qué tenemos con David? No tenemos nada que ver con el hijo de Yesé. Pueblo de Israel, regresen a sus casas. Todo el pueblo se alborotó, se desesperó, y Roboam, que es el hijo de Salomón, siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Y cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam era un funcionario de Salomón, ¿no? Que se había rebelado de alguna manera contra Salomón, y cuando él regresó, porque él estaba en Egipto, los israelitas, aquel pueblo que se había ido, el reino del norte, lo puso a él como rey, ¿no? Entonces, hasta ese momento tenemos en el reinado del sur está Roboam, que es descendencia de Salomón, de David, y Jeroboam por el reino del norte, ¿no? Entonces tenemos estos dos reinos. Eso es importante porque Isaías dice que esta profecía, lo que él va a hablar, lo hace sobre el reino del sur, de Judá, ¿no? Entonces, aunque algunas veces dice algunas cosas para el reino del norte, mayormente se enfoca en el reino del sur de Judá. Ahora, hay algo que nos va a ayudar a ubicarnos un poco en el tiempo. Hace unas semanas terminamos de estudiar Zacarías, ¿no? Y podemos usar el tiempo del cautiverio del pueblo como una división del tiempo. Zacarías, lo que estudiamos, profetiza después del cautiverio, ¿no? Después de que el pueblo ya ha sido liberado del cautiverio babilonio, y Isaías lo hace antes del cautiverio, ¿no? Más o menos unos 200 años antes de que el pueblo vaya al cautiverio, y nos da detalles por cuáles fueron los motivos por el cual Dios decidió castigar de esta manera al pueblo de Judá, ¿no? No solamente vamos a ver el pecado del pueblo, por lo cual Dios castiga con el cautiverio, sino que veremos a un Dios justo que está interesado en la reconciliación de su pueblo, que constantemente los llama al arrepentimiento y que les dará a su pueblo la promesa de un Salvador, Emmanuel, ¿no? Que será su Rey eterno en un futuro cercano para ellos, ¿no? Pero también un Rey para nosotros, un Rey que todavía, que ya llegó a nosotros y que estamos esperando su reinado por segunda vez. Entonces, eso vamos a ver un poco en el libro de Isaías, y un propósito principal quizás por el cual Isaías les habla de esta manera al pueblo, era recordar que Dios tiene una promesa especial con su pueblo, ¿no?
recordar las promesas que Dios le hizo a Abraham, recordar las promesas que Dios le hizo a Moisés, ¿no? Bendiciones que marcaron, ¿no?, la vida del pueblo de Dios. En Deuteronomio podemos encontrar las bendiciones que Dios promete si obedecen y las consecuencias que Dios promete si es que desobedecen, ¿no?, incluyendo el exilio de la tierra prometida. Entonces Isaías está apelando al pueblo de Judá para que restablecieran su relación con el Señor. Les recordó a su generación que su vida pecaminosa les traería consecuencias, ¿no? Y en este momento, en el transcurso del estudio, vamos a ver algunos detalles de esa vida pecaminosa, de qué es lo que hacía el pueblo y por lo cual tuvieron que irse al cautiverio de Babilonia. La semana pasada vimos acerca de estos reyes que mencioné: Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, ¿no? Y Brian nos mencionó algo. Uzías, el 10º rey de Judá, fue el que contrajo lepra porque se entrometió en un lugar santo del templo, acción que no le era permitida. Sin embargo, se le consideraba como un buen rey. Jotam, su hijo, fue considerado como un buen rey también. Acaz, el nieto de Uzías, fue considerado como un mal rey. Y sobre él vamos a ver un poco en esta noche. Y finalmente Ezequías, el último de los reyes aquí mencionados, fue un buen rey, ¿no? Entonces Isaías profetiza en el transcurso de estos 4 reinados, de estas 4 personas. Bien, ahora sí vamos a Isaías, del versículo 2, vamos a leer el versículo 2 y 3. Y en estos versículos que vamos a ir leyendo, vamos a ver que Isaías describe cuál es la condición del pueblo, ¿no?, de una manera muy gráfica y quizás podemos decir a través de una manera muy elocuente y poética, ¿no?, cómo estaba el pueblo, cuál era la situación de ellos. Entonces el versículo 2 dice así: así dice el Señor, ustedes los cielos oigan y tú tierra escucha. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. Versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento, ¿no? Son palabras que describen realmente cómo estaba el pueblo de Judá. Cuando Moisés renovó el pacto entre el Señor e Israel, en Deuteronomio 30:19, dijo lo siguiente: hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan y para que amen al Señor tu Dios, ¿no? Cuando hicieron el pacto, cuando renovaron el pacto, el Señor mismo llamó por testigos a los cielos y a la tierra, ¿no? Entonces, en este momento, el Señor, a través de Isaías, invoca al cielo y a la tierra para que den testimonio de esta acusación, ¿no?, de esta acusación que contra su pueblo es veraz y que es un juicio justo, ¿no?, porque el cielo y la tierra habían sido testigos, ¿no?, de la primera parte del pacto, y ahora ante el juicio que el Señor va a proclamar en estos momentos, está llamando nuevamente a estos testigos. El versículo 1 continúa y dice: he criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí, ¿no? A través de esta frase, de esta oración, podemos entender que los líderes y el pueblo de Judá son como hijos rebeldes, ¿no?, quienes nunca han apreciado lo que hizo Dios por ellos. Dios estaba dispuesto a corregirlos porque los amaba, a quitarles incluso la tierra que les había entregado y enviarlos al cautiverio de Babilonia, ¿no? Ellos fueron desobedientes y Dios se lo dice en este momento: son como hijos que los he visto crecer, pero que han pecado contra mí. Otra versión dice: pero se han rebelado contra mí, ¿no? Es interesante ver aquí a Dios como un padre, ¿no?, que está viendo a su hijo y le dice que está mal, le está llamando la atención para que más adelante quizás las consecuencias no sean peores, ¿no? Entonces le dice: son como hijos rebeldes. Más adelante vamos a ver
realmente la figura de Dios como un buen padre que no solamente llama la atención a sus hijos, sino que los abraza y les muestra misericordia y les muestra su amor. El versículo 3 continúa y dice: el buey conoce a su dueño y el asno conoce al pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Esos dos animales que usa Isaías para describir más o menos cómo era el pueblo de Judá, no tienen precisamente la reputación de ser muy inteligentes, ¿no? Y ni el buey ni el asno tienen la capacidad, ¿no?, de un ser humano. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, esos animales conocen quién les da de comer, ¿no? Quizás los que viven en el campo, en la chacra, o los que han vivido pueden darse cuenta, ¿no? Horacio conoce ahí, ya saben a qué hora le toca el combate, ¿no? Pero es así, a veces los animales conocen, pero Isaías dice que el pueblo del Señor no entiende, no conoce a su Dios, ¿no? Y aunque vamos a hacer una aplicación más adelante, podemos ver que hay muchas personas, ¿no?, que hacen lo contrario a estos dos animales, porque no tienen la inteligencia o la capacidad de poder reconocer a Dios, ¿no?, de que Él es el que los bendice, de que Él es el que los alimenta, ¿no? Ni siquiera reconocen que Dios existe. Ahora, esta resistencia en cuanto a conocer a Dios, en cuanto a comprender a Dios, tuvo por consecuencia el exilio. Isaías 5:13 dice: por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Ahora vamos a ver el versículo 4. Dice: hay gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad. Hay simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor, han provocado la ira del Santo de Israel, le han dado la espalda. La versión NBI dice de la siguiente manera: nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Son palabras duras contra el pueblo. Son palabras que nos muestran la condición de Judá en esos tiempos, ¿no? Se habían apartado de Dios, era un pueblo cargado de maldad que había pecado, ¿no? Judá como nación se había equivocado completamente en el camino de obedecer a Dios. Isaías usa una frase que dice el Santo de Israel, ¿no?, y lo va a repetir varias veces en los capítulos que vamos a estudiar más adelante. Entonces, hasta ese momento, esos 4 versículos estamos viendo, ¿no?, que Dios está mostrándonos la condición de su pueblo y nos está mostrando cómo ellos estaban. Pero vamos a tratar quisiera tratar de explicar cómo es que inició esta maldad, de qué se trata esta maldad, cuál es el pecado que tiene el pueblo para que el Señor pueda decir estas palabras a través de Isaías, ¿no? Y todo comienza, podemos buscar, por ejemplo, 1 de Reyes 11, del 1 al 8, ¿no?, donde nos da una descripción de lo que hizo Salomón en los últimos años de su vida. Quisiera leerlo, dice: pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas el Señor ya había advertido a los israelitas: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres con las que hizo reinas y 300 concubinas. Todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David, su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante los ojos de su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los sidonios, y adoró también a Milcom, el repugnante ídolo de los amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre, dejó de seguir fielmente al Señor. Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses.
quizás en este momento, ¿no?, es donde el pueblo empieza todo este problema de la idolatría, ¿no? Y vamos a ver que estas lamentables prácticas de Salomón se van a ver reflejadas en su hijo Roboam, ¿no? Roboam, que es hijo de Salomón, le correspondía a tomar el reino. Pero también la Biblia nos cuenta que Roboam no empezó bien. Ya lo vimos hace un momento que él le dijo al pueblo que no iba a aplacar el trabajo de su padre contra ellos. Pero la Biblia nos dice que una vez que Roboam consolidó su reinado, él y todo el pueblo se apartaron de la ley del Señor. ¿Y qué hicieron? Primera de Reyes 14, 22, 24 dice: el pueblo de Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y le hicieron enojar más que sus antepasados, a pesar de que estos cometieron muchos pecados. También construyeron altares en los montes, bajo los árboles frondosos, hicieron estatuas e imágenes de la diosa Acera, practicaron actos repugnantes como la prostitución masculina, que era una costumbre de los pueblos que el Señor había arrojado del territorio ocupado por los israelitas. Lamentablemente Roboam estaba siguiendo los pasos de Salomón, y no los pasos buenos. Los últimos años de Salomón fueron malos, ¿no? Desobedeció al Señor, y ahora vemos que esta idolatría, después de la división del reino, pasó generación tras generación, y todos los reyes que entraban tenían este problema, ¿no? En este periodo de tiempo lamentablemente se desarrolló una prostitución religiosa, producto de los líderes políticos que no asumían su cargo como rey, sino que buscaban oportunidades para hacer cosas malas, ¿no? Eran ritos y costumbres que habían adquirido de otros pueblos. Esta idolatría, como mencioné hace un momento, trajo consecuencias lamentables para Roboam y para los reyes que decidían desobedecer al Señor. En Segunda de Crónicas se nos cuenta que dice: una vez Roboam, que consolidó su reino, él y todos los israelitas se apartaron del Señor. El rey Sisac de Egipto atacó a Jerusalén. Llegó con 1,200 carros de guerra y con 60,000 soldados de caballería y un ejército muy numeroso de libios, suquíneos y etíopes que venía con él desde Egipto. Así que Sisac conquistó las ciudades de Judá y llegó hasta Jerusalén, ¿no? Esta desobediencia, esta idolatría traía este tipo de consecuencias: que otros pueblos vinieran y los conquistaran y mataran mucha gente y destruyeran e incluso robaran cosas del templo, ¿no? Entonces Roboam estaba haciendo esto, y como mencioné hace un momento, los reyes que venían después de Roboam, muchos caían en esta práctica de idolatría. La profecía del capítulo de Isaías, del capítulo 1, probablemente tomó lugar en el tiempo del rey Ahaz. Es uno de los reyes que se menciona en el versículo 1, ¿no? Ahaz era un rey malvado, ¿no?, quien fue invadido muchas veces por naciones vecinas. Y quisiera compartirles un poco de lo que hizo Ahaz, ¿no? Y por qué Isaías tiene que decir estas duras palabras contra este pueblo. Segunda de Crónicas, ¿no?, 28, del 1 al 4, dice lo siguiente: Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. Y además hizo imágenes fundidas en honor a los Baales, quemó incienso en el valle de Ben Hinnom, y hasta ofreció a sus hijos en holocausto, siguiendo las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había arrojado en la presencia de los israelitas. Asimismo ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. En Roboam vemos que estas prácticas de la idolatría siguen. Y han pasado varios reyes, y ahora vemos que en Ahaz también. Ahaz está haciendo cosas que desagradan al Señor, y se lo considera como un rey malo o malvado por estas cosas que hemos mencionado. Y quisiera compartirles el detalle de estas cosas para que podamos comprender cuán malvado fue este rey y por qué Isaías tiene que decir estas cosas duras. Primero, en esta lectura que hemos leído en Segunda de Crónicas 28, del 1 al 4,
se nos dice que no hizo lo recto a los ojos del Señor, que siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Cuando dice reyes de Israel se refiere al reinado del norte, ¿no? Recuerdan que el reinado se divide en dos, el rey del norte por un lado y el rey del sur por el otro. El rey del norte fue malo desde sus inicios. Jeroboam decía, se habían dividido, Judá y Jerusalén se habían quedado en la parte donde estaba el templo y Jeroboam, estaba al otro lado. La gente tenía necesidad de ir al templo y Jeroboam pensaba en sí mismo, decía, si la gente va otra vez a Judá, a Jerusalén, donde está el templo, es probable que se vuelvan o se reconcilien con Roboam, que es el rey de este pueblo, y él pueda perder gente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Puso ídolos en la zona donde él estaba, ¿no? Y la gente le dijo al pueblo: israelitas, demasiadas veces han ido a ustedes a Jerusalén. Aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Uno de los becerros los colocó en Betel y el otro en Dan, ¿no? Y esto incitó al pueblo a pecar, porque iba a Dan a adorar el becerro. Además, Jeroboam, el rey del norte, mandó a construir altares en los montes y nombró sacerdotes de entre el pueblo, aunque no fueran descendientes de Leví. Jeroboam estaba haciendo las cosas mal desde el principio y todos los reyes en el norte, todos los reyes que le seguían, hicieron las cosas malas, agregando más idolatría. Y una de las cosas que practicaban con bastante frecuencia era la adoración a Dios Baal, ¿no? Y es lo que dice Segunda de Crónicas. Ellos, Ahaz, no hizo lo recto ante los ojos del Señor, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. Y además hizo imágenes fundidas en honor a los Baales, a los dioses al Dios que adoraba el rey del norte, ¿no? Y Baal era un dios adorado por los cananeos y en Fenicia también. Esta práctica de la adoración a Baal se infiltró en la vida religiosa judía, ¿no? Durante la época de los jueces, en Israel durante el reinado de Acab, ¿no? Acab era un rey del norte que se casó con Jezabel, una hija de un sacerdote o no recuerdo muy bien, pero que adoraba mucho a Baal. Entonces, a través de esta unión, el reinado del norte se corrompió a través de la adoración a los Baales. Baal se le atribuía la fertilidad, así como la lluvia, ¿no? Y una de las escenas más conocidas de este dios es cuando Elías, que es uno de los profetas que profetiza en el rey del norte, les dice al pueblo, a Acab, le dice: ¿hasta cuándo serán indecisos? Si Dios es verdadero, síganlo, pero si Baal es verdadero, entonces sigan a Baal. Y hacen toda una ceremonia. Elías les dice: ustedes partan un animal y que su Dios Baal, si es verdadero, lo queme con el fuego. Entonces le seguiremos, ¿no? Pero dice: si no hacen nada, yo voy a hacer lo mismo. Voy a partir un animal y mi Dios lo va a prender con el fuego, ¿no? Entonces la gente que adoraba a Baal se cortaba, hacía sacrificios y muchas veces sacrificaban niños también. Ahora, también se nos dice algo que hizo Ahaz. Quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y sacrificó en el fuego a sus hijos. Quizás es la práctica más detestable que hizo Ahaz. El valle de Ben Hinnom, en efecto, es un valle, pero no era un valle bonito, ¿no? Que estaba cerca de Jerusalén. Y en este valle muchos israelitas adoraban a Moloc, ¿no? Los fenicios eran un grupo de personas que habitaban en Canaán y adoraban a este dios. ¿En qué consistía la adoración a este dios Moloc? ¿No? Además de rituales sexuales, se incluía el sacrificio de niños, que no era otra cosa que quemar vivos a sus hijos. Algunos estudiosos dicen que los ídolos de Moloc eran gigantescas estatuas metálicas de un hombre con la cabeza de un toro. Cada imagen tenía un agujero en el abdomen y antebrazos que estaban extendidos. ¿Qué era lo que hacían? Calentaban esta estatua de metal, ¿no?
y allí ponían a los niños. En el vientre, en este agujero, o en los brazos extendidos que tenía, ¿no?, esta imagen. Cuando una pareja sacrificaba a su primogénito, ellos creían que Moloc les aseguraba prosperidad financiera para ellos y para sus hijos, ¿no? Entonces, Ahaz, el rey de Judá, cayó en estas prácticas. Dice incluso que sacrificó a su propio hijo. Otra cosa que se nos menciona es que Ahaz también ofrecía sacrificio y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Los árboles frondosos que estaban en las colinas eran considerados símbolos de fertilidad, ¿no? Y allí se llevaban rituales, ¿no?, inmorales también. También debajo de los árboles frondosos los pueblos paganos acostumbraban a colocar sus imágenes y altares a sus ídolos. Todas estas prácticas las estaba haciendo Ahaz, ¿no?, el rey que estamos hablando. En Deuteronomio 6, 14 y 15, antes de que los hebreos entren a la tierra prometida, Dios les advirtió y les dijo: no irán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti y es un Dios celoso. No sea que el furor del Señor tu Dios se encienda contra ti y te borre de esta tierra. Dios ya les había advertido: no sigan a los ídolos de los pueblos que van a encontrar en la tierra donde van a entrar, porque estos dioses los van a arrastrar y los van a hacer olvidarse del Dios verdadero, y van a contagiar, digamos así, las prácticas que hacen a sus dioses. Lamentablemente el pueblo no hizo caso, se relacionó con ellos y la idolatría aumentó, la maldad aumentó en el pueblo de Israel, tanto en el norte como en el sur. Levítico 18:21 dice: no ofrezcas ningún hijo tuyo a Moloc para que sea quemado. No deshonres así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Dios mismo les estaba diciendo que no ofrezcan a sus hijos. Y ellos sabían la ley, pero aún así no querían obedecer al Señor, ¿no? Entonces, desde que entraron a la tierra prometida en los tiempos de Josué, desde Salomón y todos los reyes que vinieron, el pueblo de Dios se corrompió. Y esta idolatría, como mencioné hace un momento, pasó de generación en generación por muchos años, trayendo destrucción, sufrimiento, hambre, dolor, desesperación, muertes de niños inocentes, inmoralidad, libertinaje y muchas cosas más, año tras año, ¿no? Es que cuando Dios dijo que no lo hicieran, Él sabía por qué le estaba diciendo, ¿no? Él sabe lo que dice y por qué lo dice, ¿no? Entonces el pueblo no hizo caso. Ahora vamos a ver que Dios ama a su pueblo y por ese amor que les tenía tuvo que castigarlos, tuvo que corregirlos, ¿no? A pesar de los esfuerzos de todos los reyes, algunos reyes buenos que venían en Judá por querer sacar este tipo de idolatría, no pudieron. Cuando ellos fueron a Babilonia fue cuando recién dejaron de estas prácticas. Y aunque Babilonia tenía otros dioses, no practicaba el sacrificio de niños, ¿no? Y los israelitas, el pueblo de Dios, finalmente pudo dejar de practicar este tipo de idolatría. Ahora, es interesante ver que la idolatría pasaba de generación en generación, ¿no? El Señor les había dicho en un momento a su pueblo que les enseñen a sus hijos la palabra del Señor cuando estén por el camino, que peguen la palabra del Señor incluso en las puertas de su casa, de su pared, ¿no? Pero el pueblo no hizo caso. El pueblo estaba pasando en muchos casos, en la mayoría del tiempo, las prácticas de la idolatría, ¿no? Le estaban dejando una herencia mala que a un momento iba a traer las consecuencias del castigo del Señor, ¿no? Y eso me hizo pensar un poco en qué herencia, qué legado estamos dejando a nuestros hijos. Estamos dejando la palabra del Señor, ¿no? O de alguna manera
estamos dejando una mala herencia, ¿no? Pidamos al Señor para que nos ayude a guiar a nuestros hijos, porque nosotros podemos comprender, pero ellos quizás los más pequeños son indefensos, inocentes, están expuestos a muchas cosas. Por eso es importante que estemos orando por nuestros hijos, por los niños de la escuela dominical, ¿no? Aquellos que conocemos quizás, ¿no? Ahora, hemos visto, ¿no? Y quizás podemos comprender un poco mejor por qué Isaías tiene que decir estas duras palabras. Nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, ¿no? Ahora, estas prácticas trajo consecuencias al pueblo. Segunda de Crónicas 28, del 5 al 20, nos sigue contando un poco más acerca del rey Ahaz. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para este rey malvado que hizo estas cosas? Los sirios los derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros. Un rey del norte que se llamaba Pekaj mató en Judá 120,000 hombres. Los israelitas, el rey del norte, capturaron a 200,000 personas y los llevaron como prisioneros y también un gran botín. Un pueblo, los edomitas, atacaron a Judá y también se llevaron prisioneros. Los filisteos saquearon las ciudades de Judá que estaban en la llanura, se apoderaron de ellas y se establecieron en esas ciudades. El rey de Asiria, en vez de apoyar a Ahaz, que parece que había hecho un tipo de alianza, marchó contra él y empeoró la situación de Ahaz. Ahaz entregó al rey de Asiria todo lo que había en el templo, en el palacio real y en las casas de sus oficiales. Y el versículo 19 de este capítulo 28 de Segunda de Crónicas dice: así fue como el Señor humilló a Judá por culpa de Ahaz su rey, quien permitió el desenfreno en Judá y se rebeló totalmente contra el Señor. Todas estas prácticas de idolatría, de pecado, trajeron estas consecuencias sobre este rey, sobre el pueblo durante el reinado de este rey. Y después de esto, uno le puede decir a Ahaz: date cuenta, no te está yendo bien. Creo que deberías volverte al Señor y arrepentirte. ¿Y qué creen que hizo Ahaz? El versículo 22 dice: Ahaz se empecinó en su rebelión contra el Señor, incluso ofreció sacrificio a los dioses de Damasco. Y miren lo que hizo. Él dijo: si este pueblo me ha derrotado a mí, entonces yo voy a ofrecer sacrificio a sus dioses para que sus dioses me ayuden a mí. Ahaz también despedazó los utensilios del templo del Señor, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén, y en todas las ciudades de Judá hizo construir altares paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor, Dios de sus antepasados. Ahaz necesitaba que alguien le haga entrar en razón, pero él seguía empecinado en su afán de querer ofender al Señor, ¿no? Acá Ahaz estaba de Guatemala a Guatepeor, no quería reaccionar, ¿no? Y podemos pensar, hay gente así, hay gente que está cegada por el pecado, que no quiere reaccionar y darse cuenta que hay un Dios, no quiere darse cuenta que está mal, y el pecado y la idolatría, ¿no?, le traen consecuencias. Colosenses 3:5 dice: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría, ¿no? Hay mucha gente que está quizás como Ahaz, hundida y perdida en la idolatría, pero no se quiere dar cuenta, no quiere reaccionar. Y es importante que nosotros podamos orar por ellos, porque en algún momento esa soga que tienen de libertad se va a ajustar, porque Dios quiere demostrar su amor con esas personas, ¿no? Entonces es importante orar por aquellos que están cegados y que el pecado los va a llevar a una consecuencia muy grande. Entonces vamos a ver en Isaías los versículos 5 al 6 otra descripción de la terquedad del pueblo. Dice así:
¿Por qué quieren ustedes ser castigados todavía? ¿Van a seguir siendo rebeldes? Tienen toda la cabeza enferma y todo el corazón adolorido. De la punta del pie hasta la cabeza no tienen nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas, que nadie ha curado, ni vendado, ni limpiado con ungüento. Isaías nos está mostrando de una manera figurativa cómo estaba el pueblo, como un hombre que ya no tiene dónde le salgan heridas, ¿no? Y me hizo pensar un poco en Job, ¿no? Job estaba herido desde la coronilla hasta la punta de los pies, con llagas, con lepra. Pero a diferencia de Job, el hombre que describe Isaías era muy terco. Dice, ¿por qué quieren seguir siendo castigados? Si ya no tienen dónde más, ya no tienen más espacio donde les hagan las heridas. ¿Por qué quieren seguir siendo rebeldes? ¿No? Y es posible que esta descripción sea un poco sobre Ahaz, ¿no? Que le estaba yendo tan mal, pero seguía terco sin querer volverse al Señor, ¿no? Entonces, Isaías dice algo interesante. En el versículo 5 dice la última parte, y todo su corazón adolorido. La NBI dice, todo su corazón está enfermo. Y aunque nos está dando una descripción física, ilustrativa de cómo estaba el pueblo, nos da una idea de cuál realmente es el problema del ser humano, o de, si queremos decirlo así, de Ahaz. El problema es su corazón. No son las cosas que lo rodean, no son las cosas que entran las que contaminan al hombre, sino es lo que sale, ¿no? ¿No? Es por eso que los problemas son los mismos. Antes había este tipo de idolatría, hacían imágenes de Baales, hacían rituales inmorales a otros dioses, y hoy no sigue siendo diferente. Hoy se siguen fabricando imágenes. Hoy sigue habiendo tanta inmoralidad, ¿no? Porque el problema no es lo que está afuera, el problema es el corazón de la persona, ¿no? Mucha gente tiene el corazón adolorido, tiene el corazón enfermo, y eso es lo que va contaminando nuestra sociedad. Antes sacrificaban niños, los quemaban, y hoy en día mucha gente, por querer darle lo mejor a sus hijos, los abandonan, ¿no? Para que no les falte nada. Niños de 3 años, 4 años que están en sus jardines cargando una imagen de un ídolo que ni siquiera conocen, ni siquiera saben de quién es, porque sus padres lo permiten. ¿Eso no será una forma de sacrificar a los niños? De entregarlos a estos dioses sin que ellos sepan en realidad de qué se trata, ¿no? Los tiempos, como dice Pablo, ¿no? Los últimos tiempos aumentará la maldad. Versículos 7 y 9, Isaías sigue describiendo a Judá y dice, ante ustedes su tierra es asolada e incendiada sus ciudades, su país es devorado por gente extraña, asolado como si lo asolaran extraños. La hija de Sión se ha quedado solitaria, parece la enramada de una viña, la cabaña de un melonar, parece una ciudad desolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente, un poco más y seríamos como Sodoma, semejante a Gomorra, ¿no? La desobediencia trajo consecuencias, como lo hemos visto hace un momento. Ahora, al final del versículo 9 dice, si Dios no nos hubiera tenido compasión, seríamos como Sodoma y Gomorra, ¿no? Que son clásicos ejemplos de ciudades pecadoras, que fueron completamente destruidas, ¿no? Pero en este caso, por la misericordia del Señor, quedó un remanente, porque si no hubieran sido iguales a ellos. O sea, la maldad, si Dios no hubiera tenido misericordia de ellos, este pueblo hubiera desaparecido, y la maldad era como Sodoma y Gomorra, ¿no? En los siguientes versículos de 10 al 15 vamos a ver que incluso el pueblo de Judá, en medio de su rebelión, en medio de su inmoralidad, se atrevía a ofrecer sacrificios al Señor. Se atrevía a querer adorar a Dios. Versículo 10 hasta el 15, vamos a leer. Príncipes de Sodoma, oigan la palabra del Señor, pueblo de Gomorra, escuchen la enseñanza de nuestro Dios.
El Señor dice, ¿para qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes ni de ovejas y machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto o que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tienden las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Dios está hastiado de la hipocresía de su pueblo. El pueblo estaba sumergido en idolatría, pero a pesar de eso, seguían adorando, o ellos creían que adoraban al Señor. Judá pensó que la respuesta a toda esta calamidad que estaban pasando eran las adoraciones religiosas, ¿no? Pero si su corazón no estaba cambiado y humilde, rendido al Señor, no hacía ninguna diferencia, ¿no? Sin el corazón correcto, sin la actitud correcta de arrepentimiento, Dios odiaba sus ceremonias religiosas. Dios los rechazaba, ¿no? Y podemos estar seguros que en medio de estas oraciones, de estos sacrificios que hacían, había muchas oraciones que parecían buenas, elocuentes, emocionantes, ¿no? Pero eran oraciones vacías, ¿no? Porque Dios miraba a Judá y les decía, sus manos están llenas de sangre, ¿no? Entonces, esta figura de Judá nos hace pensar un poco en nosotros. Si tenemos una vida de pecado, no creamos que Dios va a escuchar nuestras oraciones. La única oración que Dios escucha es aquella oración de arrepentimiento, ¿no? Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere ofrendas, Dios quiere un corazón arrepentido, un corazón sincero, dispuesto a dejar la vida de perdición, dispuesto a dejar la idolatría. Que como hemos visto hace un momento en Colosenses, no solamente son imágenes, inmoralidad y otras cosas más que menciona Pablo, ¿no? Mientras no haya un corazón arrepentido, todo lo que se haga para Dios será como algo que le irrita y que produce rechazo. Lo importante es la sinceridad del arrepentimiento en el corazón de la persona, no el número de las actividades religiosas que pueda hacer. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo. Versículos 16 y 17. Lávense, límpiense, apártense de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Estos versículos vemos que la corrupción de Judá y el pueblo era mostrada en sus malos tratos a esos dos grupos de personas, a los huérfanos y a las viudas, ¿no? Que con frecuencia representaban la parte más débil de la sociedad. Muchos siglos más tarde, Juan dice algo interesante. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Eso es importante para nosotros. Amar a Dios amando a nuestros hermanos. En los siguientes versículos, para terminar, vamos a ver algo impresionante. Dios, que ha sido aquel a quien han ofendido, aquel a quien han burlado, a quien lo han abandonado, hace un llamado a su pueblo. Y le dice lo siguiente en el versículo 18. El Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Dios está abriendo las puertas para el perdón. A pesar de todo lo que había hecho este pueblo, Dios les muestra su gracia, su misericordia, les muestra su amor y les invita y les dice, vengan, vamos a poner las cosas en claro. Dios llamando a su pueblo al arrepentimiento. En lugar de pronunciar una sentencia que podía hacerlo, Él propone un perdón para el pueblo. Menciona dos colores. Dice, sus pecados son rojos como la grana o como el carmesí, quedarán limpios o blancos como la lana y la nieve, ¿no? Y podríamos pensar, ¿por qué no dijo de color negro, ¿no? Que representa a la maldad, que representa tristeza y pecado.
Pero estos dos colores representaban la maldad del pueblo y la sangre que habían derramado este pueblo, ¿no? En el versículo 15 dice: cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo las apartaré de ustedes, mis ojos, y cuando multipliquen sus oraciones no las oiré, pues tienen las manos llenas de sangre, ¿no? Estos colores representaban la muerte de aquellas vidas inocentes, probablemente los niños que sacrificaban a estos dioses. Pero Dios dice, ¿no?, que los pecados van a volverse de color blanco, que Dios va a limpiar, ¿no? Y esta es una descripción muy interesante, ¿no?, del resultado del perdón. Dios puede perdonar, así sea el pecado más grave que una persona haya podido cometer, ¿no? Entonces Dios sigue ofreciendo su perdón a pesar de lo que hayamos podido hacer, a pesar del pasado terrible que hemos podido tener. Dios nos dice a nosotros también: ven, pongamos las cosas en claro. Hay pecado, puedes quedar limpio como la lana, puedes quedar blanco como la nieve. A través de Jesús, que derramó su sangre en la cruz, podemos tener la justicia que nos da la salvación. Isaías 53, del 5 al 6 dice: pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Desde los tiempos de Isaías, ¿no?, Él le hace saber a su pueblo que habrá alguien que cargará con sus pecados. Habrá alguien que nos va a perdonar. Habrá alguien que será el camino para llegar a Dios. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, si Dios en ese momento ofrece el perdón a su pueblo, lo hace también hoy en día para cada uno de nosotros y para toda aquella persona que de un corazón sincero se arrepienta y quiera buscar el perdón del Señor. Él está ahí diciendo: ven, pongamos las cosas en claro. Sin embargo, Dios no obliga a nadie. Versículos 19 y 20 de Isaías 1 dice: si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra, pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Dios está ofreciendo su perdón, pero dependía del pueblo. Si ellos querían hacer caso al Señor, les iba a ir bien. Y como vamos a ver más adelante, y hemos visto, el pueblo lamentablemente no eligió acercarse al Señor. El pueblo decidió obedecerlo. Fueron consumidos por la espada de Babilonia que los llevó al cautiverio. Dios está ofreciendo ese perdón de igual manera para nosotros, pero depende en realidad de cada uno de nosotros decidir obedecerle o decidir no obedecerle. No seamos como Ahaz. Volvamos a Dios y pidamos perdón. El rey David, el salmista, dijo en Salmo 51:7: purifícame con hisopo y estaré limpio, lávame y estaré más blanco que la nieve. Quisiera terminar con Deuteronomio 30:19, que es lo que comenzamos. El Señor dice: hoy pongo a los cielos y la tierra por testigo contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia vivan. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Es su recomendación. Les invito a ponerse en pie para orar y poder terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que hemos aprendido en Isaías. Gracias por lo que tú aún sigues, Señor, ofreciendo para cada uno de nosotros el perdón a través de Jesús, a través de la fe en Él, Señor. Ayúdanos a poder ser sensibles a tu voz y que podamos volver a ti, Señor, con un corazón arrepentido cada día. Oramos por aquellas personas que quizás están como este rey Ahaz, que no quieren darse cuenta, no quieren reconocer, Señor, tu presencia en sus vidas. Y no se dan cuenta de que tú eres el que los bendice y tú eres el que les da todo, Señor. Gracias, Señor, por este momento y te pedimos que nos ayudes a fortalecer esta enseñanza en el tiempo de los grupos pequeños.
En el nombre de Jesús, amén.